Omar Francisco Buccelli, especialista en Derecho Tributario Nacional e Internacional, presenta De Taquito con Marino Millán. Vamos a revisar esta estruendosa derrota, esta vergüenza del fútbol de Brasil en su Mundial 2014. Pero analizarla al margen de la charada, de la broma del apunte tan colombiano, tan nuestro, porque abunda en las redes sociales una serie de cosas que causan hilaridad. Pero esto requiere un análisis mucho más profundo, o por lo menos más futbolístico. De mi parte, hombre, quienes me escuchan a través de mis espacios radiales saben perfectamente que con la debida antelación, pues di mi opinión sobre Brasil hace por lo menos un año. Comencé cuando el nombramiento de Scolari. Dije que no era de mi agrado por considerarlo un técnico bastante desactualizado. Es más, en ese momento inclusive manifesté que lo ideal sería un Guardiola, por ejemplo, un Pep Guardiola. Cuando había salido del Barcelona estaba por ahí haciendo un año sabático en New York y pensé inclusive que podría ser un buen revulsivo para el fútbol de Brasil, pues sabiendo que este hombre entraña pues un concepto del fútbol bien jugado. Entonces, para empezar, a mí lo de Scolari no me agradó. Peor cuando supe que su asistente era el señor Carlos Alberto Parreira, los dos campeones del mundo, pero Parreira muy dado a un fútbol que difiere realmente de lo que es la etnia del fútbol brasileño. Luego viene la convocatoria. Miro los 23 jugadores. A mis compañeros de grupo les dije, gravísimo, no encuentro un solo jugador de Brasil en su nómina que hacía figura en ninguna parte del mundo. Alguien me dijo Neymar. A lo que yo dije Neymar, y lo sigo diciendo hoy, es todavía una expectativa. Es una expectativa. No es el jugador más relumbrante de Barcelona. Y yo diría que Neymar habrá hecho la mitad, si mucho, de lo que ya hicieron, digamos, unos consagrados como Cristiano o como Messi. Entonces no encontré realmente un Brasil de figuras. Después, mirando la formación del equipo, viéndolo en cancha, me encuentro con que, mirando la historia de Brasil, siempre tuvo un arquero discreto. Bueno, que puede ser el arquero actual, Julio César. Un par de centrales normales, que pueden ser los actuales. Pero Brasil tuvo un par de laterales históricamente que fueron de maravilla. Los más recientes, un Roberto Carlos, un Cafú. Los que yo no veo, digamos, en un Marcelo, en un Alves o en un Maicon, por ejemplo. Luego en la mitad de cancha, Brasil tuvo una fiera que se llamó Dunga, se llamó Toninho Cerezo, se llamó, bueno, cantidades de jugadores, Vampeta, por ejemplo, etcétera, etcétera. No lo veo hoy en día. Dos son pegadores, veo picapiedras, veo pataturas. Luego tuvo Brasil en mitad de cancha uno o dos genios, que no los veo tampoco, manifesté en su momento. ¿Quiénes eran esos genios? Pues era un Paulo Roberto Falcao, era un Zico, o era un Sócrates, para hablar de los más recientes. O era un Ronaldinho, que no está muy lejano, para no nombrar a un Rivaldo. Tampoco lo encontré en este Brasil. Y en punta, allá en el frente del ataque, tenía Brasil, por favor, no a Fred, ni a Hulk. No, tenía un Romario, tenía un Bebeto, o tenía al gordo Ronaldo, ¿qué tal, por ejemplo? Para no hablar de Roberto Dinamita, no hablar de Eder, y no hablar de muchísimos más. No encontré a esos goleadores, esa gente tan eficiente que me diera tanto miedo en la parte de ataque. Conclusión, no vi Brasil futbolísticamente. Peor todavía, porque es que hay un problema grande con Brasil. Y ojo, yo conozco perfectamente la idiosincrasia del fútbol de Brasil. Yo diría tanto como la de mi patria, la de mi Colombia. Y siempre que llegó un técnico con pretensiones de cambiarle el ADN al fútbol de Brasil, su esencia, su origen, su razón de ser, fracasó. Estaba recordando a Claudio Cuchillo, técnico que, muy versado en el tema, pero salió con el tal jugador polivalente. Ese fue el término que utilizó. Y quiso europeizar, si se me acepta el verbo, el fútbol de Brasil. Fracasó rotundamente. Todo el que llegó a cambiarle la idea al fútbol de Brasil, su esencia fracasó. Y ahora han presentado una selección, ¿no?, al margen de jugar bien al fútbol, de tratar bien la pelota, de pegar, de hacer un fútbol raro. Y ahí está la consecuencia. De modo que a mí no me extrañó la eliminación de Brasil. La goleada de pronto sí. 7 goles no está en la cabeza de nadie. Es la goleada más grande que ha vivido un anfitrión en toda la historia de los mundiales. Una cosa terrible para Brasil.
pero para mí era crónica de una muerte anunciada. Brasil había avanzado gracias a los árbitros que daban una buena mano. Y eso lo sabemos, y no lo digo con el resentimiento de un colombiano, que nosotros fuimos afectados por ese arbitraje, que nos pareció infame, ¿no? ¿Cuándo iba a haber una estadística a Brasil como el equipo más pegador, por ejemplo? Terrible. Entonces Alemania, sin despeinarse, le pasó por encima ante la ineficiencia del fútbol brasilero. Y yo decía, por ejemplo, Kaká en la tribuna tomándose fotos con el hijo. No le daba una mano futbolística a este Brasil Kaká. Ronaldinho con sus años, que hace 3, 4 cosas en la cancha y seguro que te desbarata cualquier esquema del rival. Bueno, ¿por qué no ese Diego, que si no estoy mal jugaba en Atlético de Madrid? ¿No? ¿Por qué no un Pato, un Ganso, esos jugadores de otra condición, otra característica? De modo que de la escogencia esto se sabía que iba a ser un fracaso. Da lástima por un Brasil de toda esa historia, porque es que Brasil no ha ganado todos los mundiales. Basta decir que Brasil estuvo 24 años en ser campeón, entre 1970 y 1994. Pero en esos lapsos, cuando Brasil no fue campeón, Brasil se iba eliminado de los torneos y a todo mundo le quedaba el sabor de que se había ido el mejor equipo del torneo. No, lo llamaron hasta el rey o el campeón sin corona al Brasil cuando era eliminado. ¿Qué decir de ese Brasil de Tele Santana en España 82, en el cuadrado mágico, ahí en la mitad que estaba Toriño Cerezo, que estaba Sócrates, que estaba Zico, etcétera, etcétera? Entonces Brasil se iba a los mundiales, pero dejando la idea de que era el mejor equipo. Pero en esta oportunidad se va en su casa, goleado, humillado y como el peor Brasil de toda la historia. Cerramos el capítulo de Brasil, porque voy a apuntar ya de finiquito el tema de Lionel Messi. Le llegó la hora al señor Messi. 2 partidos donde tiene la oportunidad de demostrar que evidentemente es el mejor jugador del mundo. Aquí no hay tal culebre pelos, que Di María se lesionó, que no, nada. Le llegó la hora de presentar credenciales, como dicen los políticos, contra Holanda, y si es que llega a la final. Sí, ese es el reto que tiene el señor Lionel Messi, que lo ha hecho todo en el fútbol, que se gana no sé cuántos balones de oro, que se lleva no sé cuántos balones, las tripletas, el hat-trick, etcétera, etcétera. No, ya tiene de frente 2 partidos determinantes, donde debe echarse al hombro a la Argentina y de esa forma decirnos que es el mejor del mundo. De modo que le tocó ponerse al frente de la fila y decir, aquí estoy yo. Esperemos a ver qué pasa en estos 2 lances. Por lo menos así lo veo yo.